Bien, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en el que usted esté viendo este maravilloso video. Esperando que se encuentren súper bien de salud, que estén pasando un maravilloso día, maravillosa semana y augurando los mejores éxitos posibles. Vamos a dar inicio a esta maravillosa clase y este tema muy interesante que nos toca compartir el día de hoy con ustedes. Un tema muy interesante. Ya lo vamos a compartir, lo vamos a socializar, lo vamos a hablar, lo vamos a conversar. Vamos a aprender cosas maravillosas, ¿verdad? Como siempre, es importante aprender. ¿Y qué nos va a tocar hablar el día de hoy? Un tema muy relevante, muy interesante, que llama mucho la atención. ¿Cómo lo es? La democracia. Y nosotros nos preguntaremos, ¿y de qué vamos a hablar de la democracia? Vamos a comprender desde el punto de vista el concepto de la democracia. Vamos a analizar las características de nuestro sistema democrático, cómo es la democracia en nuestro país, en nuestro Ecuador, cómo es. A ver, ¿cómo ustedes piensan ahí en su casita? ¿Cómo piensan que es la democracia? A ver, ¿será que sí hay democracia? ¿Será que no? ¿O será que sí hay, pero solo cuando conviene que haya democracia? ¿Qué piensan ustedes con estos organismos del Estado que están hoy en día en el poder? ¿Qué está pasando con nuestro país? Eso es lo que vamos a ir conversando en el transcurso de esta clase, pero primero tenemos que conocer. Es muy importante conocer ciertos antecedentes para ir viendo de dónde surge la democracia y cómo ésta surge hasta la que conocemos hoy en día. Bien, mi idea inicial, aquí van a haber una serie de preguntas, que estas preguntas quiero que ustedes la resuelvan en el cuaderno, ¿sí? Quiero que las respondan en el cuaderno. Esta es la idea de ustedes, no es necesario buscar en internet. Aquí ustedes profundizan su idea. Bien, ahí está, para que las puedan copiar, las puedan ya ir respondiendo en el cuaderno. La primera dice, explica con tus palabras qué entiendes por democracia. La segunda, ¿cómo es una sociedad democrática? ¿Cómo es? ¿Qué pasa con estas sociedades? ¿Qué tienen? ¿Qué no tienen? ¿Están bien? ¿Están mal? Ustedes me lo van a fundamentar, ¿sí? Y esta es la primera actividad, ¿sí? De esta clase número 3. Continuamos. Ahora, como les decía al inicio, para poder comprender la democracia moderna, la democracia del siglo XXI, tenemos que irnos tiempo atrás, mucho tiempo atrás, para ir a reconocer y de dónde surge la democracia, cómo surge y quiénes fueron los autores de la democracia hace años atrás. Vamos a ir conversando en Atenas. Es el símbolo de la cultura griega clásica. Allí ni que en ninguna otra polis florecieron las artes, la ciencia y la filosofía, siendo además el lugar donde nació y se hizo fuerte el sistema de gobierno que hoy rige a la mayoría de las naciones del mundo. La democracia instaurada por Clístenes en el año 1500, en 580 a.C., además fue una de las principales defensoras de la independencia griega cuando el poderoso imperio persa intentó invadir la península. Entonces, desde aquí comienzan ya los primeros indicios de la democracia. En Atenas, año 580 a.C., instaurada por este griego Clístenes y en esta zona, ¿sí? Organización social. La sociedad ateniense estaba compuesta por los ciudadanos, los esclavos y los metecos. Todos los ciudadanos participaban en el gobierno de la polis. Los esclavos eran muy numerosos. Sabemos que era un tiempo donde los esclavos había cualquier tipo de familia, según el nivel económico, podía obtener su esclavo, podía hacerle a trabajar de forma muy exagerada a estas personas, ¿verdad? Y como les digo, hacían todo tipo de trabajo hacían los esclavos.
Los metecos eran un grupo muy importante y numeroso, conformado por extranjeros radicados en Atenas. Sus hijos eran considerados metecos aun que hubiesen nacido en Atenas. Eran libres y podían enriquecerse, pero no estaban autorizados a ser dueños de casas ni de tierra. No estaban autorizados. Entonces, tenían la obligación de pagar un impuesto y de servir en el ejército. Sí, veamos cómo aquí ya sigue habiendo la discriminación, las preferencias a ciertos grupos sociales por diferentes causas. Primeros intentos de democracia. Así la gente, los esclavos, las personas se cansaron ya. Se cansaron e intentaron relevarse, intentaron hacerse escuchar porque también tenían voz para poder hacerse sentir que la lucha estaba allí. A principios del siglo VI a.C., la lucha social puso a Atenas al borde de una guerra civil. Esta situación pudo resolverse cuando Solón, que contaba con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, fue elegido para legislar. Solón implementó un importante plan de reformas para resolver la crisis. Se anularon todas las deudas, se rescataron a todos los campesinos que fueron esclavizados, se prohibió la esclavitud para siempre. Entonces, de aquí vemos cómo ya la gente se empezó a relevar, siempre contando con una autoridad que la pueda ayudar a salir de estos problemas y a resolver este tipo de crisis, en el cual dijeron, ok, todas las deudas se van, vamos a rescatar a todos los campesinos que estaban esclavizados. Como sabíamos, era un tiempo donde las personas que tenían mayores ingresos económicos agarraban a los campesinos para poder esclavizarlos y de esta forma tenerlos como sus empleados para que estos puedan hacer cualquier tipo de actividad doméstica o fuera del hogar. Y ya definitivamente aquí ya se prohibió para siempre la esclavitud. Dijeron, ya basta, ya no más esclavos, porque ya la gente está cansada, ya el pueblo se cansó de que a los suyos se los vean como esclavos. La sociedad se dividió en dos clases, agrupando a los ciudadanos según su riqueza, pero aquí vemos que seguían ubicados según su riqueza. Aunque solo los ricos podían ocupar los cargos públicos más importantes, los pobres fueron autorizados a integrar la asamblea y los tribunales. Dijeron, ok, quieren democracia, vamos, pero solamente los ricos pueden ocupar los cargos más importantes. Los pobres sí pueden, pero no van a llegar tan lejos, van a formar parte de una asamblea o tribunales. Basta, hasta ahí. Después de la reforma de Solón, todos los atenienses ricos y pobres tuvieron garantizada su libertad individual. En adelante no hubieron ya más esclavos que los extranjeros comprados. Habían esclavos, pero ya estos eran comprados. Estos ya eran comprados. Democracia. Cuando Solón murió, continuaron los problemas políticos y sociales que enfrentaban a los atenienses entre sí hasta otro reformador. Clístenes introdujo cambios que ampliaron la participación política de la población. Las reformas de Solón y Clístenes sentaron las bases de la futura democracia ateniense. ¿Qué pasaba aquí? Se murió Solón y empezaron a hacer fiesta. Hubieron problemas políticos y sociales en el cual se estaba volviendo a discriminar y se estaba perdiendo de esta forma la democracia. Y dice que tuvieron que verse obligados a introducir cambios para que ampliasen la participación política de la población y asimismo ya empezar a sentar las bases de una democracia más perpetua y más duradera. Hacia los siglos V y IV a.C., Atenas se convirtió en la polis más importante del mundo griego, llegó a su máximo esplendor, organizó definitivamente su gobierno democrático y encabezó una poderosa alianza de ciudades. Atenas fue
el principal lugar donde se suscitaron los primeros indicios de la democracia y empezaron a murmurar a las diferentes ciudades para que también se establezcan alianzas y puedan todos salir de este tipo de esclavitud que se daba en aquel entonces y puedan fomentar la democracia que tanto querían. ¿Y qué pasó en Esparta? En Esparta también pasó algo muy peculiar y muy interesante. Entre las montañas de Lacedemonia y junto al río Eurotas, los dorios fundaron una ciudad 900 años antes de Cristo y le dieron el nombre de Esparta. Esta polis no difería demasiado de las demás. Tenía sus artistas, sus sabios, sus atletas. Sin embargo, en el año 640 a.C., los mesenios se sublevaron contra el poder espartano. Tras varios años de lucha, Esparta logró reinstaurar su hegemonía en el Peloponeso, pero el temor a una nueva rebelión la llevó a convertirse en un estado militarizado. También querían llegar a la democracia, pero vieron muchos factores que no dejaron que lo hagan completamente, pero tras años y años de lucha pudieron instaurar este tipo de bases para que más adelante se establezca la democracia. ¿Y cuál es el tipo de democracia que lo establecieron los dos, Esparta y Atenas? Veamos, en Esparta solo participaban ciudadanos varones de 30 años cumplidos. Los reyes eran hereditarios y vitalicios. La Jerusia tenía 30 miembros. 30 miembros eran hombres más de 60 años y vitalicios. La Apela no discutía los proyectos de la Jerusia y las aprobaba o rechazaba. Aquí vemos que nadie daba voto aquí. Lo que decían ellos era y se hacía de esa forma porque ellos lo manifestaban así. Y vean cómo aquí tomaban en cuenta solamente a los hombres y de cierta edad, ¿verdad? No de 18, sino de cierta edad. Ejemplo, aquí estamos de 60 años y de 30. Si un ciudadano perdía sus tierras, perdía también sus derechos políticos. La tierra era sagrada en ese tiempo, por lo cual no se podían dejar ganar por algún tipo de conflicto o algo, no. ¿Y qué pasaba en Atenas? Solo participaban ciudadanos varones de 20 años cumplidos. Los arcontes eran sorteados y duraban un año. La bula estaba compuesta por 500 miembros, como cada uno duraba un año en un puesto y solo podían ser sorteados 2 veces. Pero aquí lo más interesante es que todos los ciudadanos sí podían participar, no había problemas con que ellos lo hagan, ¿sí? La iglesia discutía los proyectos de ley de la bula. Entonces aquí sí se podía discutir, se podía manifestar lo que estaban de acuerdo y lo que estaban en descontento. Aquí sí se hacía escuchar la gente, las personas que participaban en eso, lo podían hacer porque sí se permitía este tipo de diálogo y de debates, diciéndolo así en aquel entonces. Aunque solo los ricos participaban en los puestos altos, todos los ciudadanos, sin excepción, participaban de la iglesia y los tribunales. Todos. Aquí vemos que Atenas era un estado más democrático a diferencia de Esparta, ¿verdad? Según las condiciones que manifiestan en estos apartados. Y hablando un poquito más de la historia de la democracia, las democracias modernas como gobierno de la mayoría de la población comenzaron a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX, junto con el sufragio universal, luego de la abolición generalizada de la esclavitud y la sanción de constituciones que reconocían los derechos humanos. Aquí ya comienzan a aparecer los derechos humanos que tanto amparan a las personas para poder ayudarlos y fomentar un estado libre social, ¿verdad? Un estado de libre
libre voto, libre elección, como nosotros querramos decirlo, pero es un estado libre en donde nosotros podemos hacer lo que queramos, siempre con responsabilidad y ateniéndonos nosotros mismos ante las consecuencias que podrían ocasionar nuestras malas decisiones. ¿Y de dónde viene esta palabra democracia? Viene del gobierno del pueblo. Fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en el cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos, ya lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Todos pueden elegir, todos los que formaban parte de ese pueblo podían elegir, podían opinar porque tenían voz y voto. Pero aquí, ¿qué pasaba? Los ciudadanos no eran ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros, y no era por un rey o emperador como en otras ciudades o imperios de la antigüedad. Sin embargo, la mayor parte de la población de Atenas estaba integrada por esclavos. Por esta razón, la democracia ateniense tiene pocas similitudes con la democracia moderna, íntimamente vinculada a la abolición de la esclavitud y los derechos humanos. La democracia antes teníamos que había la mayor cantidad de esclavos que escogían. La democracia ateniense estaba basada en la selección de representantes por sorteo y las decisiones en otros casos por mayoría. La asamblea estaba compuesta por todos los ciudadanos varones de Atenas y votaba directamente. Los electos no tomaban las decisiones. Los atenienses consideraban que dar el poder de tomar decisiones a los representantes electos era retirárselo al pueblo, convirtiendo el Estado en una oligarquía. La democracia significaba, y para algunos aún significa, la igualdad ante las decisiones y ante la elección de decisiones y no a la elección de personas encargadas de decidir. Existen pocos mecanismos de control del poder de la asamblea o límites al mismo, con la notable sección de llamada grape para no, también votada por la asamblea, que hacía ilegal aprobar una ley que era contraria a la otra. Entonces, ¿qué pasaba aquí? ¿Qué se hacía aquí? Te daban a escoger a cuál de tantas personas tú quieres que te gobierne, pero no te dicen, oye, ¿y tú a cuál tú recomiendas para que te gobierne? O cuál persona tú crees que tiene mayor tipo de confianza o que tú veas que es correcta para que te gobierne. No había ese tipo de elección, sino que te ponían a elegir ya de las opciones que te daban. Y la democracia del siglo XX. En el curso del siglo XX se produjeron hechos históricos de gran importancia que impusieron la democracia como forma de gobierno dominante en el mundo. Desaparición o debilitamiento de monarquías luego de la Primera Guerra Mundial, de la subsistente. La mayoría ha permanecido bajo formas atenuadas con escasos poderes políticos reales, el reconocimiento del voto a los pobres o no propietarios, dando forma al concepto de sufragio universal. Todos ya pueden elegir a partir del siglo XX, todo ya sea pobre, rico, tenga alguna enfermedad, sea discapacitado, todos tienen este derecho al sufragio porque es universal. La descolonización de la mayor parte de África y Asia, gobernadas entonces por potencias europeas, y el reconocimiento universal del derecho a la autodeterminación de los pueblos. En la gran mayoría de los casos, las nuevas naciones independientes establecieron formas de gobierno democráticas. En el caso de América, el proceso se había iniciado en el siglo XVIII y se generalizó hasta el siglo XIX, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos, que ya empezaba para la lucha de la democracia fueron muchos años. No fue de la noche a la mañana la lucha por estos derechos. No fue de la noche a la mañana que la gente se hizo recién hacer sentir, no. Todo fue un proceso en el cual estaba constituido el Estado. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y la consecuente protección del derecho al voto a las minorías raciales en 1964. Recién, desde este momento, puede hablarse cabalmente de la existencia de un gobierno democrático, porque ya permitieron que ya no haya racismo y que estas personas de diferentes etnias puedan también participar. La caída generalizada de las dictaduras militares latinoamericanas en la década de 1980, cuando ya se fue el racismo,
y 1990 dio paso a regímenes democráticos garantizados por pactos internacionales antidictatorios de carácter subregional y regional. Entonces, por esto hablamos que no solamente se trata de decir, no, este país es democrático, sino que también se trata de, con hechos, actitudes, acciones, el Estado probar que es un país realmente democrático, que permita, sin discriminación de etnia, participar a todos sus centros de población. Y bueno, aquí tenemos ya algunos conceptos desde la democracia que ya hemos venido hablando, ¿verdad? Surge como una forma de alcanzar los derechos, los objetivos que las personas quieren o a dónde quieren llegar, porque de esto hablamos de una democracia real que viene años y años luchando para hacerse sentir, hacerse escuchar de la mejor forma y profundizar valores y rescatar conocimientos como lo acontece. ¿Y cuáles son las características de la democracia? Es de carácter representativa porque nosotros mandamos a alguien del pueblo a representarnos, ya sea en la toma de decisiones que acontezca al Estado. Las autoridades son elegidas en elecciones libres, competitivas e informadas. Ya hablamos de eso, que para que haya un representante de nosotros, tiene que pasar por un proceso de elección, de sufragio, ¿verdad? Y tiene que competir con otras personas para ver cuál es el más capacitado o el que está mejor para que sea elegido. Existencia del pluripartidismo y pluralismo ideológico que está en armonía con los derechos humanos. Van a haber muchos partidos políticos, van a haber muchas personas capaces que pueden llegar a ser elegidos. Entonces va a haber este tipo de participación. Y tiene que darse el respeto al derecho, ya que las autoridades actúan de acuerdo a lo establecido a la Constitución. Muy bien, la democracia según Sartori. Este fue uno de los pensadores contemporáneos más relevantes en el análisis de la democracia y los sistemas de partidos políticos, controversial y a veces irreverente. Se caracterizó por su forma lógica de ver la ciencia política, opuesta al idealismo y concentrada en la relevancia de las ideas en la realidad. Él decía, legitima que el poder político provenga del consenso verificado del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que todo el pueblo se manifieste ante la toma de decisiones para que pueda una sola fuerza decir, esto queremos que se haga. Representativa, que el poder se ejerza desde el pueblo. Todos podemos escoger, ¿verdad? El pueblo es el capacitado, el pueblo, todos juntos, de acuerdo a votos, pueden decir, sí, yo quiero que esto se haga, sí, yo quiero que esto sea así, porque me parece interesante esta propuesta que está dando mi representante del pueblo. Ideal, se define la democracia que debería ser y no desde lo que existe, lo que es la realidad, ¿sí? ¿Se puede medir la democracia? Sí, se la puede medir con el derecho al voto, derecho a ser elegido, derecho a competir por el apoyo electoral, elecciones periódicas, libres y justas, libertad de asociación y organización, libertad de pensamiento y expresión, acceso a fuentes alternativas, libertad de pensamientos, políticas públicas que dependan del voto y otras expresiones de la preferencia. Bien, entonces aquí hablamos también que hay 3 tipos de poderes en el Estado: el legislativo, el ejecutivo y lo que es el ejecutivo de las cosas pertenecientes a los derechos y de gente, y el ejecutivo a las que pertenecen a lo civil, ¿verdad? Bien, aquí tenemos ya como actividad, esto es lo que van a tener que realizar también, aparte de las primeras preguntas que se presentaron hace un momento, van a tener que resolver estas actividades sí mismos en el cuaderno. Pueden investigar o según la idea que les he planteado durante el transcurso de la clase, ustedes pueden ir respondiendo sin problema. ¿Es Ecuador una sociedad democrática? Sí, ¿por qué? Tienes que especificar por qué Ecuador es una sociedad democrática. ¿Cuáles son las formas de participación en nuestra democracia? ¿Cómo nosotros participamos en nuestro país para que éste sea considerado democrático?
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestra democracia? ¿Cuáles son? Usted me lo va a ir argumentando, durante en su cuaderno y luego va a tener que subir esa tarea. Ya sabe, le toma una foto y la sube a Classroom, que ya va a estar la tarea número 3 con esta clase. Y bueno, sin nada más que decir, eso sería todo hasta aquí. Ya voy a cerrar el video. Cualquier cosa, inquietud que tengan, pregúntenme con toda confianza que estaremos para guiarles en este proceso, ¿sí? Que les vaya súper bien, cuídense. Nos vemos con todo. Chao, chao, chaito.